Vamos a esperar 10 minutos. Leonardo,
Buenas tardes, vamos a empezar. Ya son las 4:10. Entonces, estamos en la unidad temática número 5, en donde iniciamos la vez pasada los principios de regulación de las instituciones financieras. Y entonces nos daba como guía ver el sistema bursátil, donde nos dice la ley del mercado de valores, la ley de sociedades de inversión, las reglas del fideicomiso. O sea, todo esto ya ha cambiado. Entonces, tome nota del por qué nosotros lo vamos a hacer de otra manera. El sistema bancario, las leyes de instituciones de crédito, perfecto. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, perfecto. Ya llevamos aquí dos leyes y la ley que está arriba, la ley del mercado de valores, ¿no? Ley de sociedades de inversión, vamos a ver si está en vigor, pero si no se las menciono es porque no la encontré como que estuviera en vigor. Después, ¿qué otra ley vamos a ver? La ley del sistema de ahorro para el retiro, perfecto. Después viene el sistema asegurador. Esto ya es muy viejo, ya no es la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Eso ya cambió a partir de 2014 y es la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Entonces, como ven, ha estado muy cambiante esta situación. Entonces, por eso yo les entregué este, ¿cómo se llama? Este apunte técnico. A ver qué pasó aquí. En donde aquí en este primer párrafo están las instituciones del sistema financiero mexicano, los grupos financieros, la banca comercial, la banca de desarrollo, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, aseguradoras, arrendadoras, financieras, afianzadoras. Entonces eso ya lo vimos, ya se los comenté y se los mencioné. Después, aquí están los de las leyes. Con ustedes tienen la oportunidad de estar conociendo, sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos poner ley de sociedades de inversión. Entonces, le damos aquí y nos dice ley de fondos de inversión, ¿no? Quiere decir que
hay una regulación sobre fondos de inversión y ya con eso lo tenemos confirmado. O sea, ahí confirmamos cuáles son las que están en vigor. Después viene conocer el portal de Banjico. Aquí son las legislación de interés. Aquí nos quedamos la vez pasada, las leyes. Entonces, se supone que son ahorita las que están dentro del ámbito bancario. Entonces, tenemos aquí fondos de inversión, aquí ya la tienen, es la ley que yo no quería que se abriera esto. Entonces ya tenemos ahí la primera ley, ley de fondos de inversión. Después viene los bancos, ley de instituciones de crédito. Entonces, con la ley de instituciones de crédito, nos dice que la banca ya se llama de diferente manera, no se llama banca comercial, se llama banca múltiple y banca de desarrollo. Entonces, al menos tengan ese conocimiento, pues confirmando que hay cambios en la forma de... ¿Qué hice, Dios mío? Ay, pero es que esto no es de nosotros. Entonces estábamos nosotros aquí. Déjenme, aquí está. Ley de instituciones de crédito. Después viene ley de instituciones de seguros, ley de instituciones de seguros y de fianzas, otra ley que debemos de ver. Ya llevamos tres. Después viene ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues es la que supervisa, también la tenemos que señalar, aunque no se abra. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Oye, esta ley, ¿a quién afecta? Le abren y en las primeras hojas, ahí dice, ¿no? ¿A quién va a gobernar? A todas estas, las que ya mencionamos, los grupos financieros, las instituciones de crédito, las casas de bolsa, las que vienen en el apunte del sistema financiero mexicano. Entonces, para que lo tengan presente, vamos viendo algunas leyes de las que son de interés. Ahí otra vez la volví a regar. Está entonces la ley del SAR, de las AFORES, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Entonces, son de las administradoras de fondos para el retiro. Conocer el nombre como está dentro el registro de interés que yo considero en uso, ¿no? Después viene servicios relacionados, protección del ahorro, protección y defensa del usuario. Esta es la Conducef, ¿no?
No lo menciona en el programa, pero es importante que sepan que existe una ley que defiende a los usuarios, protege y defiende a los usuarios, ¿no? Del sistema financiero. Después viene de pagos, competencia, ley del mercado de valores. Esa sí nos interesa, ¿no? Es otra de las que abrimos nada más para conocer, ¿no? Y dice que en qué consiste, ¿no? Entonces dice que ella va a buscar que vigile en la ley del mercado de valores las inscripciones, las ofertas, las sociedades anónimas, las obligaciones, las organizaciones. O sea, en la primera hoja, pues se da a conocer algunas de manera rápida de qué es lo que alcanza. Ay, Chihuahua. Entonces, ley del mercado de valores. Después viene estadística. Aquí, ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito. Aquí la tenemos. Y entonces, ¿quiénes son? Almacenes generales de depósito. Los que antes estaban se deroga y las demás que haya que tener presente. Después, qué otra ley sigue? Viene sociedades cooperativas, monetaria, orgánica, actualización, transparencia, regular agrupaciones financieras y regular sociedades de informaciones crediticias y la ley sobre el contrato de seguro. O sea, para mí, esas son las leyes que están en en vigor, que son aplicables al sistema financiero mexicano. Entonces, otra cosa, cómo les doy un panorama de lo que es, cómo les doy un panorama de lo que es la parte bancaria. Pues buscar una gráfica, aquí tenemos esta gráfica, no la hago más grande, no sé si la ven bien, y aquí ya nos da una idea de leyes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene su propia ley, Banjico tiene su propia ley, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene su propia ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su propia ley, la CONSAR su propia ley. Después viene, vamos a ver a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ahí hay dos leyes, ¿no? Pero que hicieron una y ahora se llama la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Aquí en la CONSAR también hay una, pero en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hay su propia ley y después viene la ley de las organizaciones bancarias que se llama de las instituciones bancarias y de crédito. Pero aquí está el nombre anterior, banca comercial. Este no es el nombre actual que se le está dando, sino es de multibanca, banca de desarrollo y banca múltiple. Aquí hay
una ley que abarca a las organizaciones bancarias y que rige la banca de desarrollo y la banca múltiple. Después vienen las organizaciones auxiliares. Hay la ley y está perfectamente claro. Las organizaciones bursátiles son por circular. Entonces, esta me parece bastante clara, nada más que no nos da una idea de quiénes son bursátiles y quiénes son auxiliares. Entonces conseguí ¿cómo se dice? Otra gráfica. Aquí le pongo no actualizado, pero le está dando luz y detalle. Encontré esta, no es tan formal como la otra. ¿Esto cómo lo escondo? Para que me deje ver toda la pantalla. Ah, ya. Aquí tenemos lo mismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la CONSAR con los Afores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con aseguradoras y afianzadoras, y después viene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que aquí ya sabemos que es banca múltiple y banca de desarrollo. Cambió este nombre, pero lo que sí nos da una luz, un ejemplo de organizaciones auxiliares de crédito, arrendadoras, factoraje, almacenadores, uniones de crédito y casas de cambio. Y en lo que es en las bursátiles, ahí tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, el Indeval, las casas de bolsa Axival, las emisoras, los inversionistas, operadoras de sociedades de inversión, Asociación Mexicana del Derecho Bursátil. O sea, aquí no encontré yo, porque no trabajo en bancos, no tengo la experiencia, pero no encontré algo que me dijera que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores alcanza este campo, ¿no? Y aquí en este, ¿se acuerdan que nada más nos dio las almacenadoras, las uniones de crédito, y ya había arrendadoras que ya estaban derogadas, factoraje derogadas y casas de cambio? O sea, son cambios, pero yo por eso les dije, al momento en que yo les di esta gráfica, que es una gráfica del sistema financiero mexicano no actualizado, porque aquí tiene el error de la banca comercial, que debe ser banca múltiple, que aquí hay ya algunas cosas cambiadas que aquí no están quitadas y aquí no nos da todavía luz. Hasta aquí es lo que yo les puedo mostrar del ambiente de jurídico, del ambiente legal para los bancos. Nos falta hablar sobre el tema que está hasta abajo, la ley del SAR, y viene gobierno corporativo. Gobierno corporativo fue una necesidad que surgió después del colapso bancario de las Prime. Se recuerdan que fue por el 2003, 2004, por ahí así, cuando unos bancos tronaron precisamente por las hipotecas Prime.
Entonces, después de tronar, pues tuvieron que eh, ajustar la ley y dentro de seguros y ya después se abrió para seguros y bancos, el tema de gobierno corporativo. Es decir, que esta es una responsabilidad única de los consejos de administración de las empresas. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. En la ley del 2014, cuando ya entró lo de solvencia, se aprovechó de que juntaron lo de seguros y lo de fianzas para incorporar lo del gobierno corporativo que es común a seguros y a fianzas. Se les dieron responsabilidades, se le dieron obligaciones a los integrantes del Consejo de Administración de las empresas. No se hizo una nueva ley, sino se incorporó un capítulo o subcapítulo dentro de la ley de instituciones de seguros y de fianzas, en donde se acabó con aquel error permisivo de la autoridad mexicana, en donde le permitía a los dueños de compañías de seguros que pusieran a un hombre de su confianza a dirigir la compañía de la cual era dueño, porque el señor ni le interesaban los seguros, él lo que quería era, yo tengo un capital, yo lo quiero mover, hay esta posibilidad de los seguros, me dicen que es bueno, y entonces adquirían acciones de compañías de seguros y llegaron a ser, pues la mayoría llegaron a ser dueños de compañías de seguros, pero nunca se paraban a manejar los, algunas actividades propias que después se dieron a los consejos de administración bajo el tema de gobierno corporativo. Y entonces entre ellas ya vino que el gobierno corporativo debe de buscar de crear un comité de administración de riesgos que también creara la función actuarial, o sea, cosas que anteriormente no se llevaban. Se llevaba, por ejemplo, la cuestión de la auditoría, si hacían reportes, se le entregaban al director general de la compañía, que era el hombre de confianza del dueño, y con eso era suficiente. Pero ahora no, ahora hay artículos precisos que dicen cómo se deben de reunir, cuántas veces se deben de reunir al mes, al año, cómo deben de responsabilizarse de la administración de los riesgos, cuál es el autorizar el apetito del riesgo, o sea, cómo lo van a redactar, cómo lo van a medir, cuál es el margen que se puede mover y cuál es el límite que no se debe rebasar en el apetito de riesgo. Esos temas se los comento porque son los nuestros.
son los que nos toca en seguros y fianza. En bancos, pues ya les mencioné lo de la parte de Basilea III. Ahí también estaba incorporada el manejo, la idea, la doctrina, las responsabilidades de lo que era el gobierno corporativo. Entonces, ahora todas las empresas, además de tener un director, el consejo de administración tiene varias obligaciones, entre ellas cumplir con el gobierno corporativo. Voy a ver si ahorita abrimos la CUS. Aquí tenemos la CUS. Y entonces, aquí en la ley, aquí, en la ley tenemos disposiciones, instituciones, organización. eh, a ver, vamos a ver aquí, gobierno corporativo. Gobierno corporativo. No, pero no lo quiero en Google. Debe de haber. Bueno, aquí nos sirve la dirección y control de la empresa, función nueva, toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas, la sostenibilidad, el crecimiento, el cumplimiento de las normas que se están dando, sobre todo en lo que son el lavado de capital y lo de facilitar el terrorismo, ¿no? Pero no, yo sí me voy a regresar a esta parte y debe de haber aquí de las disposiciones. Aquí está del gobierno corporativo. Y aquí dice del sistema de gobierno corporativo, de la administración integral de riesgos, del control interno, de la auditoría interna, de la función actuarial y de la contratación de servicios con terceros y de los consejeros y funcionarios del comité de auditoría, del comité de inversiones, del comité de reaseguro y del comité de suscripción. O sea, son 11 diferentes temas que caen dentro del gobierno corporativo. Y aquí, en este de la función actuarial, aquí en este, como parte del sistema de gobierno corporativo, implementar la función actuarial que va a coordinar las labores actuariales, coordinar el cálculo y la evaluación de las reservas, verificar la adecuación de las metodologías, o sea, todo lo que ya se hacía, pero no aparecía en la ley. En cambio, ahora ya aparece en la ley el reconocimiento a nuestro trabajo actuarial. Y aquí está con todo detalle. Está evaluar la suficiencia, comparar la estimación, mantener informado al Consejo de Administración,
pronunciarse ante la dirección general, ¿no? De algún problema, pronunciarse ante el Consejo de Administración con cosas de reaseguro y reafianzamiento, apoyar las labores técnicas, ¿no? Del cálculo del requerimiento de capital de solvencia, los modelos internos para el cálculo del requerimiento de capital de solvencia, la elaboración anual del resultado de que se haya tenido sobre el reporte de riesgo y solvencia. Y ya además la prueba de solvencia dinámica y otras pruebas de estrés. O sea, como ven, es mucho, pero mucho detalle. Y nada más estamos viendo lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Pero podemos ver administración integral de riesgos como parte del sistema corporativo, se le da la responsabilidad de la administración integral de riesgos, ¿no? Para que todo aquello que abarque el cálculo del requerimiento de capital de solvencia sea adecuado. Entonces pide que se haga un comité. ¿Cuál es el comité? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Se tiene que crear un manual, límites de exposición al riesgo y las nuevas operaciones y servicios, ¿no? El manejo de la autoevaluación de riesgos y solvencia institucionales se llama ARSI, ARSI. Entonces es lo que debe de contener la autoevaluación de todo lo ocurrido en el año. O sea, vean, es muchísimo material. O sea, ¿de qué sirve explicarles, leerles, si no hay tranquilidad? Eh, yo no soy abogado, pero sí he operado y manejado esto y sí sé cómo se maneja, qué se hace, cómo se cumple, pero para que al alumno se le dé con detalle es perder el tiempo. Se necesita llevar un curso específico de legislación de seguros si te vas a dedicar a seguros, o de legislación bancaria si te vas a dedicar a bancos. Y si tú quieres tener los dos campos, pues vas a tener que llevar legislación de seguros y legislación de bancos. Entonces, ese es lo que yo tengo para ustedes en todo lo relacionado a esa unidad. Preguntas, dudas, preguntas, dudas. No, profe. Bien. Entonces, aquí estamos sí, estamos compartiendo la pantalla. Bien, entonces ya traté de orientar dándole alguna idea de la legislación. Lo más difícil de las legislaciones es estar actualizado, que lo que tú tienes en la ley ya esté en papeles. Ya vieron ustedes, hay muchas leyes y en el caso de las instituciones de crédito, deben de ser banca de desarrollo y banca múltiple y nomás le cambiaron el nombre, ¿no? Le pusieron banca múltiple en lugar de banca comercial. Entonces, ya creo que el alumno explica los procesos
todos esos recursos financieros que se captan se regresan como préstamos y el banco al prestar gana intereses y los intereses que cobran son más altos de los que tienen garantizados o prometidos a sus clientes. Por lo tanto, ahí hay una diferencial de interés que es lo que va haciendo que se mueva el dinero, se muevan los recursos financieros. Pero todo se tiene que hacer bajo las normas. Y ese es precisamente el conocer el sistema financiero mexicano y las leyes que eh, las norman, las rigen. O sea, pero darles todo eso, no, no, yo no lo doy, no lo presento así, porque de acuerdo con mi manera de pensar, una legislación hay que verla con cuidado, con tranquilidad, dedicarle su tiempo, sus horas, pero no tantas leyes en unas cuantas horas. Al menos las menciono y les digo las cosas que pueden ser más interesantes. Regresando ya para cerrar el gobierno corporativo. Cuando llegaron todas estas modificaciones, se puso de moda el gobierno corporativo. O sea, se puso de moda, ahí estaba en alguna forma, porque empezó desde el 2003, 2004 y hasta el 2014 aparece en la nueva ley de seguros y de fianzas. Entonces, los colegios y en particular el Colegio de Contadores Públicos sacó las mejores prácticas de gobierno corporativo y es lo que señala, ¿no? Código de mejores prácticas corporativas. O sea, son cerca de 50 eh, códigos, recomendaciones, en algunos casos te da ejemplos y eso lo tiene el Consejo Coordinador Empresarial. Es para todos los empresarios, los dueños de empresa. Y va pasando por todos los 11 puntos que comentamos en la parte de la CUS, la Circular Única de Seguros y Fianzas, donde nos da el detalle de lo que es el gobierno corporativo. Entonces, ya existen estándares o mejores prácticas, como lo quieran llamar, pero en la parte actuarial nosotros tenemos estándares. En cambio, fuera de la carrera de actuaría, es común encontrar las mejores prácticas en lugar de ser estándares, ¿no? Cada quien lo maneja y que ustedes sepan que es lo mismo. Un estándar actuarial es la mejor forma de hacer una cosa. Entonces, mejor práctica es la mejor forma de hacer algo, ¿no? Entonces se corresponden y va pasando por la auditoría, por la contabilidad, por el personal, por el comité de riesgos,
por las diferentes funciones, la función técnica, la función financiera, y va dando la mejor forma de que el consejo de administración maneje y dé a conocer cómo se manejan cada una de esas situaciones. Entonces, con esto doy por terminado la parte que corresponde a la parte jurídica de esta parte. Y vamos a entrar a la parte de profesionalismo. Tenemos escasamente una hora. Entonces, yo he puesto dos temas: la ética del actuario vista desde un punto de vista técnico-filosófico, y el otro, el código de conducta del actuario del Colegio Nacional de Actuarios. Yo preferí mostrárselo a ustedes primero la parte filosófica y después aterrizarlo con el código de conducta del actuario. Y así es como lo voy a presentar. Entonces, esta es una plática que de cajón me hacían el favor de que yo la diera a todos los actuarios en los cursos preparatorios del CONAC. También tengo un escrito de veintitantas hojas eh, que está en CONAC, en donde yo amplío esta plática y doy más detalles, más ejemplos, pero con esto que lo veamos es suficiente, ¿no? Entonces vamos a entrar a un tema de moral, un tema de filosofía, de comportamiento, de vivencia. Entonces, pues va a ser difícil, va a ser conflictivo. Un maestro mío del IPADE decía que este tema es duro de roer, no es fácil, no se le puede encajar el diente con facilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas voces, muchas opiniones. Entonces, por eso nosotros jóvenes debemos de tener un espíritu crítico. ¿Por qué hay tantas opiniones? Bueno, porque tú tienes que escoger, tú tienes que criticar. Criticar quiere decir no de criticar de la manera mala, sino de juzgar. Entonces, es una fuerza filosófica de que tú juzgues lo que es este tema para el actuario en particular, porque quieren que tú como estudiante vas a salir al campo del trabajo, entonces tienes que conocer esa parte. Entonces, el tema y el desarrollo, pues es qué es ética y qué es un código de conducta para la profesión. Entonces, primero, ¿qué es ética y qué es un código de conducta para los actuarios? En segundo punto, ya se entra al tema de ética y el código de conducta para el actuario.
ya no nomás para cualquier profesión, sino el nuestro, el de los actuarios. Y como tercer punto, las conclusiones que vamos a sacar de esta plática. Entonces nosotros llevamos matemáticas, conocemos la teoría de colectividades. El género humano es una colectividad. Por lo general nosotros seccionamos esa colectividad haciendo grupos, conjuntos, agrupamientos bajo ciertas reglas. Una de esas reglas es el grado de membresía. O sea, este es un grupo, son varios miembros, pero ¿cuál es la característica o atributo para que estén dentro de ese grupo? Puede ser una característica o un atributo, o ampliándolo, pueden ser varias características de pertenencia o grados de membresía. Por ejemplo, cuando nos daban marketing, nos ayudaba mucho como una característica, un seguro para una característica a hombres, mujeres, niños, viudas, huérfanos, jubilados, enfermos, cotizantes del IMSS, para las AFORES, para asegurados, para solteros. O sea, tú tienes que ir encontrando la característica o atributo con la cual hagas un grupo. Aquí, por ejemplo, agricultores, divorciados, actuarios, médicos, ingenieros, profesionistas en general, miembros de algún partido político, o sea, universitarios de Nepacatlán, ¿no? Es FESACatlán, este es ya viejísimo, ¿no? El UNAM, el ANAHUAC, el ITAM. Y cuando son varios, por ejemplo, la colectividad de universitarios de FES, pero no es de FES Acatlán, sino FES Xochimilco, que sean hombres solteros de pelo negro, otra característica con una estatura no mayor de 1,70 y otra característica afiliadas a un partido político específico. O sea, saber encontrar o diseñar grupos o colectividades, pues requiere nada más encontrar la liga de pertenencia o el grado de membresía. La otra es de cotorreo, la colectividad formada por las egresadas de actuaría de la náhuac, dos ya atributos, solteras, tercero, con medidas de 90, 60, 90, rubias, exuberantes, frondosas, inteligentes, accesibles y sobre todo que vayan a misa los domingos a las 7 de la mañana, celebrada en la iglesia de los Remedios y que se sienten en la banca de hasta adelante. Tanto grado de membresía o tanto grado de pertenencia, pues reduce el volumen. Tanta característica que le pones que vas eliminando, vas haciendo de un universo, lo vas haciendo chiquito, 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 chiquito. Y eso es muy útil en mercadotecnia. Pero, oye, Peña, ¿para qué es esto? ¿No? Pues el primer punto es que distingamos nosotros que ética tiene relación con todo el género humano. Va a ser un comportamiento. Y entonces esa debe de ser sin tanto detalle de membresía, de agrupamiento.
es todo el género humano tiene que cumplir con las normas de, de comportamiento que se adquieran con la luz de la razón, no con lo que dice el catecismo, no con lo que dice la religión, la que quieran. Cada quien puede tener. Aquí vamos a hablar desde el punto de vista filosófico. Y código de conducta va a tener relación solamente con una parte del género humano. Ética de los actuarios, pero el código de conducta de los actuarios va a ser muy específico. Hay ética para todas las profesiones, pero de todas las profesiones está el actuario. Y el código de conducta debe ser muy específico para el actuario. ¿Por qué queremos distinguir esto? Estamos queriendo distinguir, y así lo voy a demostrar, que la ética es para todos los elementos de la colectividad del género humano y código de conducta es solamente para una parte del mismo. La ética debe ser igual para todo el género humano, pero el código de conducta pues debe de ser solamente para unos cuantos. Hay que ver para cuántos, esos cuantos, qué código de conducta le queremos nosotros aplicar. Imagínense el conflicto que habría si hubiera éticas diferentes para cada tipo de colectividad. Ah, no, como eres hombre, es esta ética. Como eres mujer, es esta ética. Ah, como tú tienes el pelo negro, ahora este es. O tú eres rubia, es otra manera. No, estamos locos, ¿no? Entonces el comportamiento que norme la conducta del ser humano debe de ser igual para todo el género humano. Y ya de ahí distinguimos comportamientos, códigos de conducta para determinar. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo punto. Dentro de cualquier curso de filosofía tomística, podemos encontrar algo así como ética a vocábulo ethos, quod morem seu modum agendi significat. Estigitur scientia practica coexistencia fundamenta precepta moralitatis ut objectum habet. Ciencia recte vivendi naturali lumine comparata. La primera ética dice que viene del vocablo ethos, griego ethos, y que significa la costumbre o el modo de comportarse. La segunda es tigitur. Así pues es una ciencia práctica que tiene como objeto la existencia, los fundamentos y los preceptos de moralidad. Y finalmente, la de Santo Tomás es la ciencia del vivir rectamente, adquirida con la luz natural de la razón. La ciencia del vivir rectamente, adquirida con la luz natural, ¿no? ¿Cuál es la luz natural? La luz natural de la razón, ¿no? Entonces, estamos viendo que puede haber muchos comportamientos. Hay quienes se drogan, hay quienes toman, hay quienes roban, hay quienes violan, hay quienes no respetan a sus padres,
hay quienes no respetan a los maestros, hay quienes no cumplen con sus obligaciones, si eres padre, si eres esposo, si eres... o sea, es algo que dice vivir rectamente. Es una ciencia, hay que aprenderla y debemos aprender a vivir rectamente. No es el catecismo, ¿no? Te están diciendo que es con la luz natural de la razón. No metas la teología, no metas la revelación. Tú solita tienes que salir de aquí, de la universidad, con una manera nueva de pensar sobre vivir rectamente. Si alguien tiene dudas, me pregunta, me interrumpe. Entonces, el punto más general que se trata de entrada o de inicio en los estudios de ética son sus principios supremos o constitutivos de la moralidad y que tienen que ver con el ethos en griego, en español ética, la mos moris en latín es la costumbre, la moral. Abajito está repetido, pero con otro nombre. El primero es en latín, el segundo es en español, la costumbre en cristiano. Y lo que todo mundo hace es la colectividad universal. Entonces, la colectividad universal debe de vivir rectamente para que no haya problemas, no haya disgustos, no haya lo que vemos todos los días, asaltos, ataques, golpes, enojos, envidias. No están viviendo rectamente. La ética nos dice que todos debemos vivir rectamente. Oye, Peña, ¿no la está regando? Todo el mundo, muchos, pero muchos, se hacen ricos robando, mintiendo, engañando. Eso que todo el mundo hace no puede ser ética. Muchos, pero muchos se drogan, se van de juerga, no cumplen con sus obligaciones, se emborrachan. Eso que todo el mundo hace no puede ser ética. Oye, Peña, ¿no la está regando? Muchos, pero muchos sustentan, viven, disfrutan el principio mexicano de el que no tranza, no avanza. Eso que todo el mundo hace no puede ser ética, Peña. De acuerdo, en los ejemplos mostrados hay una mayoría, una parte de la colectividad universal que se está separando, se está desviando de lo que entendemos por vivir rectamente. O sea, son muchos, pero en un universo de toda la humanidad, pues es una minoría. Entonces, muchos hay que van contra esa corriente de robar, mentir, engañar. O sea, hay muchos. Imagínense todo el universo y hay los que lo hacen, pero hay también los que no lo hacen. Van en contra de la corriente de robar, de mentir, de engañar, de medrar. Muchos, pero muchos tratan de vivir rectamente. Oye, pero ¿quién dice lo que debemos de entender por vivir rectamente? Ah, ese es el quid de la cuestión y es lo que vamos a tratar de comentar. Santo Tomás tiene una tesis que dice
bonum esse facendum malumque evitandum est principium per se naturaliter notum. El bien debe hacerse, bonum esse facendum, y lo malo evitarse, malumque vitandum. Es un principio que se conoce, principium per se, naturaliter notum, que se conoce naturalmente por sí mismo. O sea, nadie te lo tiene que decir. El bien debe de hacerse y el mal debe evitarse. Nadie te lo dice. En pocas palabras, la ética es hacer el bien y evitar el mal. Y ahorita ustedes, como profesionistas que van a entrar al campo donde hay esta rebambaramba de actos, de maneras diferentes, ustedes tienen que seguir un patrón. ¿Cuál va a ser su conducta? ¿Cómo van ustedes a vivir rectamente? ¿Qué patrón tienen a seguir? Hay casos que tengo yo ya de aquí de Fezacatlán, jóvenes que han salido y los han metido a la cárcel, o jóvenes que sin estar recibidos empiezan a firmar como si fueran actuarios recibidos, usurpando una profesión. O sea, no puede ser, acaba de salir y está ya haciendo cosas indebidas, pues lo busca la ley para meterlo a la cárcel. Alumnos míos se fueron a trabajar y se robaban los programas para hacer los diferentes cálculos de evaluación de reservas. Creían que por estar trabajando y por conocerlos y manejarlos, pues los comentaban y venían aquí y aquí solitos de repente oía que estaban hablando de programación y le digo, oye, ¿y tú dónde trabajas? No, pues yo trabajo en tal compañía, eran más bien consultores y estoy comentándole a mi compañero cómo se hace. Le digo, papacito, eso está prohibido, esos son secretos, esos son documentos propios de la empresa donde tú trabajas y tú sin autorización las estás sacando para comentarlas. O sea, hay que luchar de ahorita en adelante en vivir rectamente, en cambiar lo que a lo mejor ya traemos mal, lo que ya viene viciado. Por ejemplo, esos jóvenes que les comento, pues ya traían una carga viciada, tienen que empezar a pararse, a tener un reposo. Cuando van solos en el carro, en el taxi, en el camión, en el trolebús, que van callados, van hacia su casa, decir qué es el bien y qué es el mal, cómo me estoy comportando. No metan el catecismo, no metan los mandamientos, no metan las normas religiosas. Esto es que cada uno de ustedes razone y diga qué es bueno y qué es malo. Lo bueno hay que hacerlo y el mal evitarlo. Pero ¿qué es el bien y qué es el mal? Bonum es quod omnia appetunt. El bien es lo que todos apetecen, lo que todos buscan, lo que todos desean.
Entonces, eh, ayudar en casa, por ejemplo, empezar con mamá. Mamá da todo, papá da todo. Entonces hay que empezar a ayudar en la casa haciendo algo. Pero lo tienen ustedes que razonar. Oye, ¿cómo me comporto en la casa? ¿Cómo me comporto en la escuela? ¿Cómo me comporto con el novio? ¿Cómo me comporto con mis hijos si estás casado? Tienes que hacer el bien, porque es lo que les gusta hacer a todos. ¿Y qué es lo que les gusta hacer? Lo que buscamos, estar con nuestros hijos, abrazarlos, besarlos, quererlos, trabajar para vestirlos, comprarles sus zapatos, sus libros, pagar una colegiatura, ponerlos en la escuela. Ese es lo que todos apetecen, todos lo que buscan, es todo lo que los desean. Son cosas muy sencillas. La ética se mama de mamá. Todas las madres son santas. Ellas hacen el bien. Ahí por eso yo digo la educación, yo le cambio a la ética, a las buenas costumbres, a las buenas costumbres, costumbre es la ética, se maman, nada más viendo qué hace mi mamá, qué hace mi papá. Y si de casualidad o por desgracia hubiera algo en papá o en mamá que no va con lo que todo mundo hace, entonces no lo critiques. Tú sé diferente. Este principio se conoce naturalmente. Díganle a un bebecito de 3, 4 años que llegue una visita y ustedes díganle, dale una patada en las piernas, que se vaya. No lo va a hacer. Se te va a quedar viendo. O que le diga una grosería. Nadie le ha dicho al bebecito nada. Él se da cuenta qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Se conocen como los principios primos, lo que es la base de todo conocimiento. El entendimiento entiende lo que es bueno o lo que es malo y lo acepta, porque hay algo que es malo y tú lo quieres hacer, lo acepta, porque la voluntad lo lleva a hacerlo, sea droga, sea sexo. Entonces tú eres el que vas a decidir lo que vas a hacer. Y así consta por experiencia propia o por consenso del género humano. Lo saben los niños, lo saben los salvajes, las personas sin estudios. Yo creo que ustedes ya no han tenido esa riqueza. Cuando yo era niño, imagínense hace 90 y tantos años, 92 años que tengo de edad, pero hace 80 años, pues había mucho analfabeto. Se hacían campañas de alfabetización, porque con la revolución no había habido educación, no había habido escuelas, entonces no sabían leer, no sabían escribir.
y sin saber leer y escribir, hacían el bien y evitaban el mal. Eran ejemplos de que los principios primos se conocen. Al hablar de hacer el bien y evitar el mal, forzosamente tenemos que caer, llegar, aterrizar dentro del campo de las acciones humanas y por tanto de los actos humanos. O sea que vivir rectamente nos va a llevar a un acto humano bueno, o si no vives rectamente, vas a ir a un acto humano malo, ¿no? Actos humanos son aquellos actos que proceden deliberadamente de la voluntad. Hay una reflexión primero. Oye, yo quiero hacer esto, lo deseo, lo quiero, me gusta, me satisface, me siento a todo dar, pero ¿es bueno o es malo? Porque nos gusta lo malo. O sea, lo que no debemos hacer, lo que no es vivir rectamente, lo que nos lleva a lo que llamamos vicios, es lo que queremos hacer. O como dicen, hay una frase que dicen los jóvenes, oiga, maestro, todo lo prohibido es lo bueno, es lo mejor, no sé por qué no lo quitan, pues es porque tenemos que vivir rectamente. Nosotros, ya en el siglo XXI, pues usamos palabras ya conocidas, pero Aristóteles no les daba ese nombre, buenos y malos, sino que los graduaba. Y él decía, hay actos humanos de defecto, de exceso, y lo que está en medio. Y entonces, simulando aquí la sigma, la mu, la virtud está en medio. Virtus in medio es otro aforismo latino. Y la menosigma son los de defecto y la masigma es de exceso. ¿Y dónde dice eso? Ah, en la ética nicomaquea. Desde el siglo IV así lo manifestaba Aristóteles en su libro de Ética Nicomaco, a Nicómaco, conocida también como Ética Nicomaquea, y además nos daba ejemplos de los diferentes actos humanos o virtudes. Y vean cómo los actos humanos virtudes son los que están en medio. La valentía es vivir rectamente, templanza es vivir rectamente, magnificencia es el medio. Hay que estar en medio, en la magnanimidad, en la mansedumbre, en la veracidad, en la agudeza de ingenio, en la amabilidad, en ser vergonzoso, en tener celo por la justicia. Ya desde esa época, esos son palabras traducidas del griego y ya existían las virtudes. Por ejemplo, el acto humano de defecto de la valentía era el temor y el de exceso era la osadía. Y hay dichos que dicen los extremos se tocan. Son malos los dos, osadía y temor son malos, se tocan, porque en medio está la virtud. Entonces se hace un círculo y se tocan los extremos, son malos. La templanza, ser medido, de defecto tiene la avaricia y de exceso tiene el desenfreno.
Ahí pecamos con la droga, con el sexo, con la borrachera, con la embriaguez, mansedumbre. La ira es exceso, la apatía es defecto. El último, celo por la justicia, o sea, que a cada quien se le dé lo que le corresponde. De exceso es ser envidioso. El envidioso no aguanta ver nariz en cara ajena y de defecto goza del mal ajeno. Hasta aquí hemos tocado aspectos filosóficos de lo que es la ética e inclusive hemos mostrado las virtudes intelectuales y morales de las que habla Aristóteles cerca de 400 años antes de la venida de Cristo. Pero hoy en el siglo XXI, después de Cristo, es lo mismo. Pues, ¿qué respuesta daríamos? Pues que sí, lo único que ha pasado es que se ha ampliado y actualizado el catálogo. En el siglo cuarto, arte, prudencia, sabiduría, fortaleza, templanza. Ahora en el siglo XXI se ha ampliado a espíritu de trabajo, a lealtad, a honradez, a solidaridad, a humildad, a compañerismo, a sinceridad, a disciplina, a amistad, a integridad, a justicia, a bondad, etcétera, etcétera. O sea, es un comportamiento, ya existe desde hace mucho tiempo. Oye, Peña, y con los aztecas, ¿cómo andábamos? Pues los informantes de Sagún decían que los aztecas tenían un corazón firme como la piedra, un rostro sabio, dueño de una cara, un corazón hábil y comprensivo. En el Códice Florentino se decía, no se veía su linaje y solo se atendía a la pureza de su corazón, a su corazón bueno y humano, a su corazón firme. Se decía que tenía Dios en su corazón, que era sabio de las cosas de Dios. Pero ya ahora el hábito en el obrar, constante rectitud de conciencia, recte vivende, recte conciencia, ¿no? Perseverante voluntad en el cumplimiento de los propios deberes y gran bondad en el corazón. Ahora los jóvenes están muy atacados por los amigos, generalmente andan con el que es simpático del grupo. Todo el que es simpático es una persona que te va a traicionar en algún determinado momento, porque es tan simpático que se siente que puede manejarte como trapo, como hilacho. Entonces debemos ser perseverantes en la voluntad, en el cumplimiento de nuestros propios deberes. Si el simpático del grupo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vayan ustedes, yo voy para mi casa, yo voy a estudiar, yo voy a divertirme, voy al cine o voy al baile o lo que sea permitido, podemos hacer muchas cosas sin necesidad de llegar a los excesos. O sea, esto requiere cada párrafo explicación. Después de todo lo que hemos visto, estarán de acuerdo conmigo que la ética es igual para todos, sin distinción de sexo, religión, política, posición social.
sean estudiantes, padres de familia, sacerdotes, toreros, actuarios, médicos, seleccionadores de riesgos, policías, gobernantes, maestros, deben hacer el bien y evitar el mal. O sea, que esa idea se les quede. No hay el que es que yo soy el cabeza de familia y yo debo hacer. No, 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 no. Lo que sí puede ser diferente, distinto, son los códigos de conducta dentro de cada grado de membresía, atributo, profesión o agrupamiento, e íntimamente ligados con los servicios o obligaciones que prestan. Así que vamos a pasar al tercer punto, ¿no? Una vez como seres humanos, logramos ciertos atributos de pertenencia a determinado grupo o profesión. Entonces sí, la persona virtuosa, es decir, el buen ciudadano, con el atributo actuario se pregunta cómo debo actuar dentro de mi profesión. Entonces, primero tenemos que ser personas virtuosas. Oye, pero ¿cómo lo medimos? Ah, pues sea un buen ciudadano. No te pases los altos, no robes, no golpees, no trates mal a las personas, no las humilles, no les robes, no los engañes. Ese es la persona virtuosa, el buen ciudadano. Y ya terminan ustedes su carrera para ser actuarios. ¿Cómo debes actuar tú como actuario? ¿No? En México, el gremio se encuentra agrupado en el Colegio Nacional de Actuarios. El CONAC es el que decreta los principios generales de conducta profesional que deben regir las acciones y decisiones que en cumplimiento de sus deberes desarrollan cotidianamente los actuarios. Así que la respuesta se encontrará en el código de conducta del gremio actuarial. Obvio que estos códigos de conducta pueden ser similares a los propios que existen en otros países. En todos ellos van a encontrar que se acentúa la función social del profesionista. Primero, que sea útil a su país y a sus semejantes. No que lo explote, no que gane dinero. No, primero serle útil a tu país y a tu semejante. ¿Cómo eres útil a tu semejante? Sirviéndole, ayudándole. Y para ser útil a tu país y a tus semejantes se encausa la ciencia y la técnica que te entregó la universidad. Y el segundo punto, defiende orgullosamente la imagen externa e interna de tu profesión. Ese es profesionalismo, o sea, nada más con eso que está en rojito sería suficiente. Y entonces, en el código de conducta para los actuarios, acá arriba, dice CONAC México, ¿no? Código de conducta, es un PDF que ya está subido en el foro de la materia. Ahí en ese código de conducta dice que hay acciones y decisiones que en cumplimiento de sus deberes desarrollan cotidianamente los actuarios, porque puedes tú ejercer como servidor público o ejercer como profesional independiente o ejercer como empleado. Entonces, el CONAC te dice cómo te debes de comportar si eres servidor público, profesional independiente o empleado. ¿Y dónde lo encuentras?
en el código de conducta, que es un PDF que está en CONAP. O por ejemplo, si vas a hacer docencia, dices, oye, voy a regresarle a la escuela lo que me entregó, lo que me enseñaron. Ahora yo quiero regresar a continuar. Ah, entonces tienen acciones y decisiones relacionadas con otros deberes, con la docencia, con la escuela, con la dignidad profesional. Y finalmente ahí dice que también hay medidas disciplinarias. Si haces una cosa que está prohibida en estos códigos, vas a ser merecedor a una medida disciplinaria y van de menor a mayor. Primero te dan una observación personal. Si no haces caso, te dan una censura, un castigo confidencial. Y si no haces caso, te censuran públicamente en los periódicos, en televisión, en lo que fuera. Si no haces caso, te suspenden temporalmente de tus labores. O sea, no puedes ejercer como actuario. El CONAC se dirige al patrón y se le dice, este actuario que tienes no puede seguir trabajando como actuario. Se ha suspendido temporalmente y no lo debes de contratar. O también es el cese del ejercicio profesional. Le retiran la cédula, lo vetan y ya si no entiende, a la cárcel. Denuncia ante la autoridad. O sea, es gradual, va de menos a más. Aquí un resumen, ustedes van a encontrar que debes de trabajar con honestidad, con moralidad e imparcialidad. Es un principio, es una forma de que te comportes, un código de conducta. El segundo ejemplo está tomado de esa lista: lealtad y dedicación a tus clientes. Vas a asesorarlos. Entonces él es leal y dedicado, te están pagando por ello. Devéngalo. Tercero, consideración y dignidad para con tus empleados. Tú cuando ya te metes a hacer un despacho, pues vas a necesitar socios, secretaria, empleados, entonces lo vas a tener que hacer, tratarlos con consideración y dignidad, denunciar conductas reprochables de otros actuarios. Si hay alguien que está haciendo algo indebido, algo ilegal, algo, debes de denunciarlo. ¿Ante quién? Ante el CONAC, de manera confidencial. La cinco, no aceptes tareas para las que no estés capacitado. Y muchas veces agarran clientes, toman negocios que no saben manejar, no saben, no tienen los conocimientos, pero como les interesa el dinero, dicen que sí y a ver qué hacen al rato. No, deja el negocio. Seis, responde por tu negligencia o errores. No echarle la culpa al otro, a otra persona. Responde por tus errores. No hables mal de otros actuarios. Eso está mal.
guarda el secreto profesional. Lo que les decía el ejemplo de los programas que se robó para el actuario para comentar, no estaba guardando el secreto profesional. Eso era de propiedad de su patrón, no de él. Puntualiza cuando das asesorías cuál es el alcance de tu servicio, cuál es tu limitación y cuántos son tus honorarios. Puntualízalos, claritos. Rechaza tareas que no cumplan con la ley, la moral y las buenas costumbres. Eso puede pasar, que nos pidan un estudio y que en el estudio haya reservas y ahí quieran meter cosas de lavado de dinero. Son ejemplos, pero son muchos más, ¿eh? Ya lo podrán ustedes ojear más adelante. Entonces, conclusión, este es lo que les quiero dejar de toda la plata. Primero, en importancia, primero va la ética y después va el código de conducta. ¿Por qué? Porque primero es tener un buen ciudadano, una persona virtuosa y después tener un buen actuar. O sea, ahorita ustedes son estudiantes, entonces que sean virtuosos, que sean buenos ciudadanos. Ese es lo primero. Ya después, que sean buen actuario. Porque sin ética, de nada sirven los códigos de conducta. Si no eres virtuoso, si no eres un buen ciudadano, pues no tienes ética. Y si no tienes ética, ¿para qué quieres códigos de conducta? ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, sí. Sí, profesor. Preguntas, preguntas. Y entonces, aquí viene ya lo que yo les decía. Aquí tenemos la plática de ahorita y el código de conducta, código de ética y conducta del actuario. La ética no es un código. Yo ya de entrada y ya estoy parado de puntas, ¿no? Es ética y código de conducta del actuario. Pero así lo tiene, así que Diosito se los bendiga. Y pues viene principios generales, el ejercicio profesional, sanciones y transitorio. Principios generales, todo actuario por el hecho de serlo ya está dentro de el gremio, primero. Después que el código de conducta es aplicable a todos, ¿no? Actuar con ética en su práctica profesional, cumplir las leyes, las normas. O sea, es largo, 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 ¿no? Así que yo preferí resumirlo en la hojita última final y que ustedes lean esto, que lo lean, aunque sea una sola vez, pero que al menos lo conozcan. Ya con la plática que yo les di es más que suficiente. Sobre todo que primero se necesita una persona virtuosa, un buen ciudadano y después un actuario. Porque si no hay gente virtuosa, gente que está viviendo rectamente, ¿para qué demonios queremos los códigos? Bien, es todo.
con esto he terminado el programa. Ya la semana que entra hay lunes y miércoles, que pues aprovechenlo por favor para estudiar. Denle estudio, es mucho material. Entonces, aprovéchenlo para estudiar. Y ya que tenga yo las fechas de la primera y segunda vuelta, pues yo se los voy a avisar por el correo. Así que de favor estén atentos, porque todavía no me han entregado nada. Y entonces tendrán la primera vuelta todos, y aquellos que reprueben tendrán derecho a la segunda vuelta. Los que tienen segunda vuelta, se promedia el resultado de la primera y segunda vuelta para que todo vaya ligado y no quede separado. Bien, entonces ya no va a haber clase, ya terminamos el programa. La próxima semana dedíquenlo al estudio. Cuando me den las fechas de los exámenes, yo se los comunicaré por correo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro, muchas gracias. Bueno, no hay. Ok. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por haber escogido estar conmigo en esta materia de administración actuarial. Pásenla bonito, Dios los Muchas gracias, profe. bendiga y que todo salga bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta Hasta luego, luego, profe, profe. gracias. Hasta Gracias, luego. Nos profe. Hasta vemos. luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.